mi Anis. Mi amor, es que necesitaba una ayuda técnica, pero ya lo solucioné. Gracias, nenita. Te llamo más tarde. Ya, mi amor, estoy en una conferencia. Te llamo más tarde. Gracias. Bueno, si me escuchan todos y nos ven todos, Perfecto. Perfecto, gracias. Giorgio, ¿me escuchas? ¿Me ves? Perfecto, perfecto, David, te escucho. Ok, perfecto. Bueno, son las 6:05. Yo creo que vamos a ir empezando. Primero que todo, muy buenas tardes a todos. El doctor Jorge Felipe Ramírez está en Argentina en un congreso y por esa razón me ha pedido que haga la introducción de la reunión en la cual voy a ser el coordinador y vamos a presentar al nuestro invitado de hoy, que es Giorgio Araújo. ¿Me confirma, por favor, que me están escuchando bien? Perfecto, doctor. Perfecto, gracias. Gracias. Sí es. Perfecto. Entonces, hoy es un tema, como siempre, lo importante es la variedad y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos compete y que tiene que ver el presente y el futuro de nuestro país, visto desde el punto de vista de un empresario preocupado por la situación que desde hace mucho nos afecta, y digo mucho porque no es solamente este gobierno, sino de un tiempo atrás, quizá ahora se ha agudizado, que tiene que ver con lo que nos obliga, digamos, desde el punto de vista cultural a ser responsables con nuestro país. Ya van a ver y van a escuchar a nuestro invitado de hoy, que es Giorgio Araújo. Me voy a permitir hacer una lectura de su hoja de vida. Giorgio Araújo es un empresario, emprendedor, desarrollador agroindustrial, exportador, inventor, mentor, promotor económico, social, prodemocrático, motivador, perseverante, positivo, resiliente, apasionado, leal y positivo. Con esos apellidos, Giorgio Araújo Martínez obviamente es de Cartagena y pertenece a una familia que le ha aportado mucho durante décadas a la hermosa ciudad de Cartagena, que es de todos. Giorgio estudió bachillerato con los jesuitas en el Colegio San Juan Berchmans de Cali. Además estudió también en la Academia Naval Almirante Padilla, donde prestó su servicio militar. Fue becado por esta escuela y tuvo el premio a las mejores calificaciones y posteriormente estudió en la Universidad de Miami, licenciatura en Asuntos Marinos y licenciatura en Arte. Se graduó en el año 85. Ha trabajado en el sector agroindustrial como industria camaronera, también en la industria de los alimentos, básicamente con la producción de ajís, y siempre ha estado muy vinculado no solamente a la parte empresarial de Cartagena, sino a distintos aspectos motivacionales para tratar de aunar esfuerzos para que nuestro país, primero su ciudad y ahora el país, sea mejor. No me extiendo más. Repito, todos queremos un país mejor, cada uno desde su ángulo así lo imagina, así lo trabaja, así lo lucha. Quiero que escuchemos a Giorgio y después de su presentación, que va a ser con diapositivas, vamos a tener una tertulia, un coloquio, en el cual, por supuesto, como siempre, se levanta la mano, se opina, se pregunta, se plantean cosas, y les agradezco muchísimo a todos la presencia y le deseamos a nuestro gestor, el doctor Jorge Ramírez, una feliz estancia en Argentina. Adelante, Giorgio. David, muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un poquitico, pues les cuento, esta presentación se hizo para el doctor Uribe en el año 2002. Mi preocupación era que
puede que tuviéramos el mejor presidente de la historia, pero si todos nosotros no aportábamos nuestro granito de arena, pues finalmente ese esfuerzo de un gran héroe se iba a diluir. Muchas de las cosas que voy a presentar aquí, afortunadamente, ocurrieron para bien. De mi mayor temor, que era que quedáramos en manos de un comunista, pues terminó ocurriendo. Y siempre está uno positivo, pensando de que, ¿qué podemos hacer los colombianos para poner nuestro granito de arena? Tengo un poquito de la historia. Mi padre, fundador de la clínica Valle del Lili, con el doctor Martí Guante, pues su pupilo. Mi tío Rodolfo Martínez Tono, fundador del SENA. Entonces crecí en un ambiente donde había que trabajar por el país, había que aportar al máximo. Yo nací, crecí en Cali, siendo de familia cartagenera, pero he pasado toda mi vida profesional en Cartagena. Entonces, hoy les vengo a hablar de participación. Realmente ese es el tema principal de lo que queremos hacer hoy. Yo no sé si ya sale la pantalla ahí, David. ¿Quieres No, comparte si quieres, Giorgio, abajo en share? Perfecto. Listo. Eso, Ahora sí. ahora sí. listo, todo Perfecto. perfecto. Entonces, Adelante. básicamente es la responsabilidad de cada uno de nosotros como empresarios, porque no somos nada más y nada menos que los que movemos el carro de un país y todos estamos mega ocupados. Yo fui micro, pequeño, mediano y gran empresario porque le vendí mi empresa a los picantes Amazon Pepper a Colombina. Trabajé con ellos 10 años y me di cuenta cómo desde ser micro a ser gran empresario no tenemos sino razones súper justificadas para decir, vea, estamos trabajando en lo de cada uno y no tenemos tiempo para más nada. Entonces, el mensaje de lo que les voy a mostrar hoy es cómo podemos participar, porque solo los médicos y los odontólogos son los que van a poner el esfuerzo del trabajo social. El resto de los colombianos, que tenemos toda la obligación de poner nuestro granito de arena. Y para mí, quizás la preocupación más grande es que logremos que nadie se sienta ni menos que ni más que nadie, ni menos que nadie. Básicamente es una lucha contra el resentimiento. Esa realmente ha sido mi mayor guerra y donde he puesto mi mayor aporte, pues educando personas. Entonces, la solicitud ha sido, desde esta presentación que se hizo el doctor Uribe en el 2002, promoviendo participación, que todos pusiéramos nuestro granito de arena, participando sobre todo para empezar eligiendo gobiernos profesionales y honestos. Vi pues con terror desde aquel entonces cómo se vendían los votos y hasta el día de hoy para ser elegido en el Consejo, a la Asamblea, a la Alcaldía, a las gobernaciones, al Senado y la Cámara. Entonces, mi mayor preocupación ha sido cómo nos juntamos nosotros empresarios para promover que el voto se haga a conciencia. Entonces, básicamente, entender que el sistema es muy sencillo, se trabaja duro, se pagan impuestos, se administran profesional impecablemente y se aseguran igualdad de oportunidades para todos, asegurando que el bien general prime sobre el particular, que jalemos todos para el mismo lado. Y esto ha sido, pues, el tema en conferencia tras conferencia que hemos dictado, muchas visitas, mucho trabajo comunitario, y es pidiéndole a los ciudadanos, a los estudiantes, al gobierno, a las juntas de acción departamental, a los sindicatos, a los medios de comunicación, a las iglesias. Esto es un tema de trabajo de toda la sociedad, es decir, cómo logramos movilizarnos. Entonces, yo he sido pues dedicado a mi trabajo, pero voy en la carretera y cojo un celular, llamo, y básicamente de eso también quería hablarles, que en nuestros raticos, pues podemos ver un frente como el de la Sociedad Portuaria de Cartagena o unos basureros, pues que vemos por toda la ciudad, o gestión, es decir, para mí ha sido gestionar, reunirme con la gente del Consejo, de la Alcaldía, lograr que Punta Canoa, que Tierra Baja, que las distintas poblaciones y barrios de Cartagena los pudiéramos mejorar, que saliéramos de las basuras. Luchamos, usted no se imagina, para que esto es vergonzoso lo que había en el 2004 entrando a Ararca. Ya en este año tenemos básicamente acueducto en toda la isla de Barú. Esta foto del 2004, pues la gente tenía que ir a los estancos y compartirlos con el ganado y con los cerdos.
tenemos unos retos enormes con las invasiones. En Cartagena y en todas las ciudades de Colombia tenemos unos problemas de invasiones tremendos. Entonces, ese ha sido también pues de mis clamores, que planifiquemos las ciudades, que compartamos con los grandes dueños de terrenos para de una manera organizada pues urbanizarlos. Mi lucha ha sido toda la vida por el orden y el aseo. Luché para que Cartagena le recogieran las basuras. Hasta hace 15 años en Cartagena no se recogían las basuras y así lucían los barrios de los corregimientos. Cuando uno entraba a Cartagena, estos eran los vecindarios. Otro de los temas pues, que yo he participado muchísimo ha sido el del reciclaje en la fuente. Entonces estoy siempre reuniéndome con la gente en la alcaldía, en la gobernación, en el Ministerio del Medio Ambiente, para implorarle a los colombianos a hacer una campaña donde la gente recicle de la fuente, que esta inhumanidad que uno ve en los rellenos sanitarios la reemplacemos por gente vestida dignamente haciendo reciclaje de una manera organizada. De las luchas grandes que he tenido fue por las escombros. Es decir, yo paraba y hasta que llegaba la policía no me iba, cogía a estos muchachos tirando los escombros en las vías de Cartagena. Esa ha sido una lucha tremenda. El tema de los perros y los marranos en nuestros corregimientos fue otra de mis luchas. La bulla, eso todavía sigue siendo. Los parlantes en los buses, en los barrios. Básicamente la gente no tiene derecho a descansar un fin de semana y le ponen semejantes parlantes. Este era otro lío. Uno iba por las carreteras de Cartagena y iban los contenedores con la puerta amarradita para facilitar la entrada a los puertos. Entonces, eso fue una campaña permanente con con los puertos y con el tránsito para evitar que los camiones anduvieran con las puertas de esta manera que lo coge la brisa, una pitica se abre y mata una moto una persona en un carro. De las preocupaciones grandes que he tenido es que en Colombia no tenemos manera de que la gente conduzca bien porque ni siquiera tenemos un manual de tránsito. La gente no sabe conducir, la gente se atraviesa. Es un desorden y caos permanente hasta el día de hoy. El tema de andenes y cables. Entonces, ha sido una campaña de soterrar los cables. En muchas ciudades se están viendo cambios. Esto fue una labor de Enrique Peñalosa en Bogotá, de soterrar cables, hacer andenes, y lo he luchado para Cali y para Cartagena. Los frentes de los edificios están en pleno Castillo Grande. Esto ya se logró eliminar. Hoy en día cada edificio tiene su caneca. Los frentes, es decir, somos olímpicos para robarnos los frentes. Entonces, esta presentación se la vivo haciendo a la gente de las alcaldías, concientizándolos. En el centro de la ciudad también hemos logrado ya sacar pues el tema de la invasión del espacio público. De la mayor pasión que tengo es que cada mercado público de Colombia sea un atractivo turístico. Hasta hace unos años se vendía el pescado en Cartagena así en las calles. Eso es algo que hemos logrado ir erradicando. Todavía Basurto pues es un desorden enorme. Esta foto tiene varios años y todavía hay mucho por hacer. Tierra Bomba, me dediqué a Tierra Bomba, no tenía espolones, estaba llevando el mar por los pueblos costeros, pero todavía Tierra Bomba no tiene agua. La luz la puso el doctor Samper como en el 2000, perdón, hasta el 97 más o menos, pero Tierra Bomba todavía ni siquiera tiene agua potable. Tierra Bomba tiene 1.900 hectáreas comparado con San Andrés que tiene 2.600 y no tiene ni siquiera agua potable y no tiene una vía perimetral. Así lucía Tierra Bomba hasta que hace ya unos 5 años se le empezaron a colocar espolones. La labor mía era ir a Tierra Bomba, y sigue siendo, ir a hacer jornadas de aseo, le imprimía estos letreros, sacábamos fotos, llevábamos al periódico y básicamente pues a concientizar. En los barrios de la ciudad, en los barrios de Colombia, los barrios de la costa Caribe, pues esta es la miseria que vivimos. El tema del trabajo social y la lucha contra la pobreza es gigantesca. La lucha también de uno por el tema de evitar la venta de, de los productos colombianos con marcas extranjeras. ¿Por qué no creemos en lo nuestro? ¿Por qué no sacamos nuestros cigarros con las marcas de nosotros? ¿Por qué tenemos que chimbiar los cogidos de República Dominicana? Ha sido pues de los temas. Y con este afichito, básicamente, quería pues mostrarle esta labor de 25 años, donde básicamente pues hemos hablado de la importancia de entre todos predicar por honestidad y por voto a conciencia.
que con voto a conciencia tenemos una administración pública profesional eficiente, invirtiendo honestamente los impuestos, generando igualdad de oportunidades, los servicios, prosperidad, justicia, policías militares, paz y desarrollo. Por otro lado, si tenemos corrupción, si vendemos el voto, tenemos una administración pública ineficiente y mediocre, impuestos van al bolsillo del politiquero, tenemos ciudadanos sin oportunidades, sin servicios, miseria, injusticia, policías y militares vendidos, guerra, muerte y secuestro. Este es como el resumen de la labor que hemos venido promoviendo, y esto pues a embajadores de los Estados Unidos, senadores, es decir, este afiche, usted no se imagina la intensidad, Giorgio, entregándolo por todo Colombia. Entonces, básicamente, ahí resumo eh, una visión de país donde tenemos que todos aportar. Y básicamente el punto de hoy, y me encantará escucharlos también con sus ideas, es cómo podemos transformar para lograr esta mentalidad. Mi propuesta es todos poniendo, todos cambiando, entendiendo que nuestro enemigo no son personas, sino 533 años de no las mejores costumbres que tenemos que cambiar, entendiendo que en los valores y en la conciencia ciudadana está la respuesta, entendiendo que estamos todos en el mismo barco, entendiendo que solo juntos alcanzamos extraordinario, entendiendo que si estamos en la junta de la ANDI o cualquier gremio donde estemos, solicitemos que la promoción de valores y de voto a conciencia y democracia sea lo principal, el resto viene por añadidura. Eh, Básicamente lo que hemos hecho con los pueblos vecinos es trabajar con las comunidades apoyándolos, pintando, mejorando los pavimentos, apoyando los líderes cívicos de cada municipio o cada corregimiento, ayudando en pintar las viviendas, involucrando a los jóvenes de los colegios, donando, como decía ahora, ¿por qué solo los médicos y los odontólogos? Haciendo trabajo comunitario. Nos hemos dedicado a mejorar viviendas, eso lo estamos haciendo permanentemente. Tenemos como 15 casas en lo personal que hemos ayudado a mejorar, más de 35 personas que hemos ayudado a graduarse. Hemos luchado para que los parques de la ciudad cambien y estamos trabajando fuertemente en eso. Hay gente que está trabajando en Cartagena por los patios productivos. Aquí se llama granitos de papel y básicamente se han dedicado a promover que las casas siembren sus propias verduras. Empresarios nos hemos dedicado a ayudar a los micros que estaban haciendo los butifarras en estas condiciones a que mejoraran su infraestructura y tuvieran unas condiciones dignas. Llevar turismo cuando hay orden a los sitios como Barú y Tierra Bomba y la zona norte de Cartagena. Una ciudad en coherencia, pues vienen industrias a establecerse. El desarrollo de la zona norte, esto pues hace 15 años esta foto y ya el desarrollo de la zona norte con Serena del Mar y una cantidad de proyectos es una realidad. Y hay varios coliseos de feria también en la zona norte. Hemos hecho un conjunto pues urbanístico allá con lagos y viviendas, pues que eso parece un jardín botánico. Hemos participado en temas de seguridad, apoyando a la policía, haciendo patrullaje. Ya yo tengo 62 años, ya me pensioné, para no decir que me jubilé porque sigo trabajando. Entonces estamos ahora promoviendo el tema de voluntarios por Colombia. Que gente como uno que estamos trotando, haciendo ejercicio todos los días, siga dedicándole un rato al país, motivando y mentoreando a los jóvenes, haciendo este tipo de acciones. En los ratos libres que tenía el camión, lo que hacía era recogía las canecas plásticas de mis amigos industriales y llenamos a Cartagena de canecas plásticas. Y le marchamos pues a la adopción de las causas. Y le marchamos a los paseos ecológicos, a los alrededores de Cartagena, y paseos en canoa, y en bicicleta y en carretas, y básicamente senderismo, que tuviéramos las playas muy bonitas. Y básicamente turismo llegando, lo que ha pasado en la Comuna 13 de Medellín, lo que está pasando en Cartagena, es una cantidad de gente viniendo a visitar, entonces se viene generando negocios. Como les digo, la mayor parte de estas fotos son del 2002 y esta presentación fue para el doctor Uribe en el 2002, pero a Dios gracias, todas estas cosas se han vuelto realidad. Artesanías y promoviendo el tema de los textiles y el tema de cine, promoviendo películas en la ciudad, ¿no? Básicamente actividades turísticas, reforestación.
Eduardo todavía trabaja conmigo, él es el que se encarga de ir a los corregimientos a hacer las campañas con la comunidad, poniendo a trabajar los jóvenes y poniendo a trabajar los habitantes de la comunidad a sacar a su pueblo adelante. Eh, no quiero extenderme demasiado porque quiero escuchar, yo lo que más quiero es ver cómo piensan ustedes de que podemos juntarnos, pero el mensaje es positivo, es pensar de que sí podemos, que solo somos el motor que jala este gran coche que es la sociedad, que el empleo depende de nosotros, que básicamente todo lo que existe en la sociedad se lo debemos a las empresas, sin ellas no pudiéramos vivir. La educación es fundamental, el voto a conciencia es fundamental, necesitamos los mejores gobiernos y necesitamos participar para que eso sea posible. Y básicamente el mensaje es, a ver, compañeros empresarios, juntándonos, trabajando por Colombia, sacamos el país adelante. Puede que se nos haya montado este monstruo en la presidencia, pero nosotros siendo esperanza, ayudando a los demás, tenemos que ser capaces de volver a tener unos gobiernos dignos que nos representen. Muchachos, esa fue mi presentación, un poquito como casi que una película, pero con eso quería contarles un poquito la idea y escucharlo a ustedes también ahora. Vamos aquí a dejar de proyectar. Adelante, David. Bueno, muchas gracias, Giorgio. Si quieres, dejamos de compartir. ¿Ya dejé Bueno, de compartir o todavía están viéndome? todavía lo estamos viendo. Estamos viendo la presentación todavía. Stop share. Perfecto, listo. Ok, ya estamos otra vez todos juntos. Bueno, eh, una gran actividad, una frenética actividad nos ha mostrado Giorgio a lo largo de su vida que nos puede servir a todos de ejemplo y, y de entender muchas cosas se pueden hacer con un poco de voluntad y de organización. Yo quiero abrir el foro para ver si alguien quiere aportar algo, hacerle alguna pregunta, manifestar alguna inquietud o algún comentario. Adelante. Creo que José está levantando la mano, sí. Sí, señor. Muy buenas noches para todo, doctor Araujo. Primero que todo, felicitaciones por tan excelente presentación. David, muchas gracias y a toda la gente participante, muchas gracias. Nuevamente me presento, José Fernando Galvis Fembar, de Bucaramanga, vivo en Atlanta, Georgia. Muy interesante y obviamente también siendo realistas, muy preocupante la situación de Colombia. Nosotros acá desde el exterior lo vemos. Yo en mi caso particular estoy acá, me vine hace 24 años de Colombia por asilo político. Cuestiones muy complicadas, muchos riesgos y muchas amenazas. Mm, Duré casi 13 años sin ir a Colombia. Ya cuando pude sacar la ciudadanía americana y todo, pues pude volver con algo de tranquilidad. Pero veo que el país no solo se ha estancado, sino hay un gran retroceso en muchas cosas. Yo creo que para mí lo más importante es la falta de identidad de país, porque es que yo veía ahorita, por ejemplo, con el partido de fútbol, la gente, lo que es rumba, lo que es trago, lo que es fútbol, pues es como el alimento del país, pero la gente como que no se ha dado cuenta de lo que han estado viviendo. Todo el mundo dice en Colombia y uno les oye, es que ya casi estamos como Venezuela, es que no estamos nada distintos o no están nada distintos a Venezuela. Y la gente no hace nada, la gente como que está pasmada. Uno ve lo que está sucediendo y la gente no reacciona. Es lo preocupante. Ver uno día a día las noticias de lo que está sucediendo y pues yo por un tricito de la vena periodística que tengo por el lado de los Galvis, de Vanguardia Liberal, uno ve que en cualquier país del mundo la noticia más difícil para montar en cualquier medio de prensa es el editorial, pero en Colombia era más fácil, porque es que la crisis diaria
de Colombia es tan complicada que la gravedad de la noticia de hoy tapa o cubre u opaca la de ayer y la de mañana la de hoy. Y todo son una cantidad de procesos, acusaciones y cosas que nada funciona y nada llega a un feliz término, ¿no? Todos son prescripciones de términos o realmente una ley eh, lenta e inoperante. Y eso es una de las cosas preocupantes. En el país, para que se haga, tiene que haber un conjunto de 3 o 4 cosas. Entre esas son, primero que todo, como lo dije, la identidad de país, que es muy importante, la responsabilidad de cada uno de nosotros por hacer que el país sea mejor y crezca, empezando desde la familia, porque el país es el resultado de lo que son las familias y las familias se han ido cada vez diluyendo más los principios. En el día a día vemos esa situación tan complicada, la corrupción, eh, que es rampante y creciente, ¿no? Entonces, obviamente se necesita un poco de mano fuerte también para que la gente reaccione o por las buenas o hasta cierto punto, pues no tanto llegando a por las malas, pero sí se necesita un cambio radical en muchas cosas. Eh, Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, viendo, el año pasado estuve en Cartagena, el doctor Araujo, y viendo, inclusive tengo aquí las fotos y las estaba mirando ahorita, me pareció vergonzoso el desaseo. Había un grupo de turistas ahí en Tierra Bomba y decía la gente, Dios mío, tengo las fotos y algún día con alguien me gustaría compartírselas porque nosotros llegamos en un yate de un amigo que él lo vendió, él es ingeniero de petróleos, y llegamos y literalmente nos abordaron, nos cayeron 12, 14 muchachos, empezando como a cobrarnos una cuota por poner ahí por el dock del yate. Él, pues es colombiano y vive y tiene el yate en Cartagena hace muchos años. Y, y después caminando los turistas viendo esa acumulación de basura en todas partes, que dice uno, Dios mío, ¿por qué la gente no tenemos que esperar a que los demás hagamos lo nuestro? No botemos basura, sino tenemos que ser, yo creo que lo más importante en Colombia es ser parte de la solución, no ser parte del problema. Es otra de las cosas que necesita el país y vuelta, identidad de país. Eh, pues quería hacer esos comentarios porque realmente es impactante. El Gracias, caos José. del tráfico, el caos de la indisciplina, lo que decía el doctor Araujo, el factor ruido, eh, el irrespeto a la autoridad, a la policía. Aquí en Estados Unidos, la policía tiene un límite al cual una persona se le puede acercar. De ahí en adelante, aténgase a las circunstancias. Pero allá eso que se les escupe la cara y o el cuentico de usted no sabe quién soy yo, ahí es donde están gran parte de los problemas, el irrespeto a la autoridad, ver lo que está pasando con los militares, este par de militares que literalmente les metieron candela. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Unas grandes reacciones con la muerte del doctor Uribe Turbay, Uribe Turbay, y esto, los militares, lo que está pasando, las sazonadas. ¿Y quién se ha pronunciado? Lo mismo, los grandes empresarios del país, los grandes gremios, los grandes grupos. ¿Por qué el silencio? Hay una palabra que quiero utilizar que es muy personal mía y la digo con respeto. Me perdonan un poco por la grosería. El importaculismo que existe en Colombia. A nadie le importa. O les importa de momento y al día siguiente ya la amnesia es la que reina. Entonces, pues quería hacer esos comentarios y me disculpan que me hubiera extendido un poco y por la palabra un poco grosera que acabo de utilizar. Y agradezco nuevamente. Gracias. Gracias, José, por la franqueza. Tengo temas que comentar, David, pero si tienes algo tú antes que decir. No, no, no. Gracias. Me parece que José Fernando pues ha hecho una visión eh, pesimista, pero realista de lo que estamos viviendo los que vivimos aquí. José Fernando pues tuvo la fortuna o el infortunio, depende cómo se mire, de emigrar a los Estados Unidos. Y viene ocasionalmente y tiene las experiencias que nos acaba de mostrar.
pero lo que él ha dibujado es una radiografía de diferentes facetas de la incultura y de la falta de compromiso que se observa en la conducta de la mayoría de las personas. ¿Qué quieres anotar tú, Giorgio? David, se me viene a la mente, José, gracias mil, creo que lo has dicho con toda la claridad y lo dijiste perfecto, no te sobró ni una palabra. Esto me hace ir cuando el doctor Uribe está terminando su primer gobierno y empezó a hacer los consejos comunitarios que él siempre hacía todos los fines de semana y lo empezó a hacer para el segundo gobierno. Estábamos por lo menos como 3.000 personas en un Confenalco en Barranquilla. Y le decía, doctor Uribe, usted puede que haya tenido el mejor gobierno de Colombia y usted está siendo el mejor presidente de Colombia, pero ahora nosotros tenemos que ser los mejores ciudadanos y los mejores empresarios de Colombia. Yo me hago una pregunta. Hoy sábado, 3 de la tarde, estamos aquí en este Confenalco y yo pregunto, ¿cuántos dueños de empresas están aquí? ¿Cuántos empresarios están aquí? Yo les pido la mano, les pido el favor que levanten la mano los empresarios que estén aquí. Y no, de las 3.000 personas no levantó la mano nadie. Le dijo, doctor Uribe, ya usted nos salvó el país y están todos los empresarios felices jugando golf porque usted le salvó el país. Pero si nosotros no nos comprometemos por el país y cada uno de nosotros empresarios no coge un pedacito de Colombia, cada uno no coge, como decías tú, estuviste en Tierra Bomba es tierra de nadie, Barú es tierra de nadie, es un desgreño, basuras. En los ríos de Colombia, la gente tira las basuras a los ríos pensando que en los canales de Barranquilla, cuando las lluvias, aprovechan que está el arroyo crecido y tiran las basuras. Todas esas basuras van al río Magdalena, del río Magdalena llegan aquí a Cartagena, o por el canal del dique o dando la vuelta por mar abierto. Aquí no llegan todas las basuras que tira Colombia. Y allá en Tierra Bomba, las brisas nos llevan todas las basuras del canal del dique y es vergonzoso. Yo vivo en Castillo Grande y salgo con mi Golden Retriever a trotar todos los días y mi hobby es recoger basuras. Yo voy recogiendo basuras en la playa y mentoreando los carperos, los muchachos dándole ánimo a la gente que recoge las basuras de Pacaribe. Pero ese tema es lo que yo veo. José, yo nací en Cali, eh, crecí en un colegio jesuita y nos ponían a ir a ayudar a los viejitos del Cotolengo por Jamundí, nos ponían a ir a alfabetizar, nos ponían a ir a recoger basura. Es decir, yo crecí en un colegio jesuita sirviendo a la comunidad. Y viendo todo eso, después estudié en campo de verano en Estados Unidos con pastores evangélicos. Y también nos ponían a ir a ayudar a hacer trabajo comunitario, a pintar, a recoger, a arreglar los parques, a ayudar a la gente, a donar lo que uno no ha utilizado en el último año. Y me di cuenta de la importancia que es servir. Bien, ¿qué se diferencia de los gringos de nosotros? Después, nosotros nos ufanamos de decir que somos los más cariñosos y que somos muy unidos entre, pero qué va, no somos la gente que más nos necesita, que es la gente pobre, la tratamos como si fueran de otro mundo, de otra raza. Es decir, Giorgio, perdón que te haga una ¿qué, interpelación. qué es Te lo digo una- principal? Quitarnos esos resentimientos, José, haciendo que todo el mundo se sienta bien. sí. Mira, una de las formas curiosas cuando uno llega aquí a los Estados Unidos, una apreciación bastante simple. Tú vas a una reunión, a una fiesta, una rumba, llámalo como quieras, de americanos aquí en los Estados Unidos. Se acaba la fiesta, si o sea, el núcleo de la gente americana, todo el mundo que está en la fiesta, antes de irse, Recogen. recoge, limpia, bota la basura, recicla y se van, ¿sí? La fiesta donde están los colombianos, ajá, se acabó esta vaina y todo el mundo se fue. Y el dueño de la casa se queda recogiendo el desorden, el desmadre, Ujú. y nadie, ni gracias, ni adiós, ni hasta luego. Y una de las cosas que uno, lo que te digo, yo ya soy muy americano en muchas cosas, uno llega y cuando llega gente colombiana nueva, oye, un momentico, no se vaya, ayudemos a recoger, ayudemos a ordenar, no, 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 eso yo no soy de aquí, yo no soy el que puso la casa. Así es, Hombre, José, el mensaje y lo que me gustaría abrir es, ¿qué proponemos? La propuesta que yo he venido haciendo es que cada uno de nosotros coja un pedacito donde, si yo estoy en la Andy, vaya y llegue a la Andy, vea, tenemos que meter la mayor parte del presupuesto en promover ese cambio cultural de que tú estás hablando. ujú. Cambiar el chip.
decir, ¿qué proponemos? ¿Por qué no abrimos el diálogo para que ojalá que no somos muchos, 12 personas, hagamos cada uno de nosotros un aporte? No, yo iba a las reuniones de la ANDI aquí en Cartagena y me le metí a Luis Carlos Villegas en su oficina, a Bruce McMaster en su oficina. Oigan, tenemos que meter el mayor presupuesto de la ANDI, tiene que ir a promover buenas costumbres políticas, a votar a conciencia y educar a la gente en ciudadanismo. Yo siento que la gente me miraba, este bicho raro, ¿quién es? Es decir, no ha sido fácil, no ha sido fácil eso, pero también todas las cosas de Dios en su momento. Tuvimos que haber llegado como estamos. Yo creo que ahora la gente está más receptiva a, a cambiar, a participar, porque hemos caído en lo peor de lo peor, hemos caído en el comunismo. Soy positivo porque también nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó entre Ucrania y Rusia. Aquí es personal, hay personas que pueden pensar distinto a lo que yo pienso, pero yo siento que Rusia está ganando una derrotada tremenda y detrás de Rusia está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua, está Petro, está toda esa izquierda y toda esa cantidad de criminales están detrás de Rusia. Y gracias a eso entonces pudo Israel salir de Siria, de Irán, de Hamas, Hezbollah, de Houthis, y nos está ayudando muchísimo a nosotros. Gracias a eso, yo creo que Trump se va a terminar metiendo en Venezuela. Si no se mete en Venezuela, ahí sí tenemos un problema gravísimo porque Petro no va a hacer todo lo posible por quedarse. Entonces, estoy optimista. Creo que vienen cambios y que han pasado cosas en el mundo positivas, pero nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Y los empresarios del mundo, de todo el mundo, los empresarios de España, tenemos que despelucarnos y tenemos que buscar la manera de participar. Súper bienvenidos. ¿Quién viene? ¿Viene Camilo o viene Norma? Espérate un momento, un momento. Eh, a ver, voy a hacer como se dice una moción de orden. Eh, el tema principal que Giorgio nos ha planteado es, o lo entendí yo así, cómo cada uno desde su individualidad de persona o de empresa o de gremio puede aportarle al país. Así lo Exacto. entendí yo, ¿sí? No esperar que los otros hagan, sino uno mismo hacer, ¿sí? Una de las frases que más me llamó la atención es, o de los aspectos que dijo Giorgio, es la guerra contra el resentimiento. Ya le voy a dar la palabra a Camilo Uribe, pero muy puntualmente, ¿qué quiere decir exactamente la guerra contra el resentimiento, Giorgio? Creo que José contándonos cómo vive en Estados Unidos, ellos pues también vivieron tiempos de discriminación y los negros no podían votar hasta el año 67, 68, pero también están a la delantera en integrar a la gente y en ayudar y en educar a todo el mundo. Básicamente el sistema para mí es muy sencillo. Uno trabaja duro, uno paga impuestos y con esos impuestos bien administrados pues deben haber igualdad de oportunidades. Pero si unos pocos, nosotros trabajamos duro y ellos se meten toda esa plata al bolsillo y la gente del Pacífico, la gente pobre de nuestras ciudades no tienen acceso a educación, a salud, a infraestructura. Entonces ese resentimiento pues lo va a cobijar. Y si además de eso nosotros tratamos a la gente como si nosotros fuéramos más que ellos, pues vamos generando ese resentimiento que para mí es el 30% de esa gente de Colombia que hoy apoya al presidente, que eso es como, se volvió como una religión. El tipo puede que haga la locura que haga, lo sigue apoyando un 30%. ¿Y quién es ese 30%? Una gente que tiene la esperanza cifrada en él. Entonces, la propuesta, como tú bien lo resumes, David, la propuesta es ver cómo nosotros podemos participar, qué granito de arena podemos poner para traernos a esa gente para acá. ¿Cómo podemos ayudarlos? Mira, cosas tan sencillas como uno tiene la finca y usted no imagina las fincas que uno ha visto que los empleados viven, pero mejor viven los caballos que ellos. Entonces, estamos ayudando a que nuestros empleados vivan bien. ¿O usted no imagina el día que me recogieron a las 3:30 de la mañana para poder salir de Bogotá para ir a ver una operación, una finca de mis amigos, de los empresarios más grandes de Colombia, por allá por Ibagué? Y después de que me dejaron a las 6 de la tarde, dejaron a los dueños
Y el chofer después me llegó a mí y me dice el chofer, Giorgio, yo te he oído, ¿por qué no ayudas con mi hijo que se gradúa y no tiene dónde hacer las prácticas? Y yo, Mario, Riga, tú trabajas con una empresa que tiene 9.000 empleados y tú no le has dicho a tus patrones que necesitas ayuda para que tu hijo haga su práctica. Hay doctores que me dan una pena con ellos, es que ustedes saben que ellos son delicados y qué tal. Entonces, a eso me refiero yo, David, con el resentimiento. Cuando no estamos pendientes de la gente que nos rodea, cuando no hacemos sentir al otro bien, cuando nos sentimos pues más blanquitos que los otros, cuando los huesos de todos nosotros van a ser igualitos el día de mañana que estemos en la otra vida. Es decir, ¿qué podemos hacer para que nadie se sienta ni menos que nadie ni más que nadie? A eso me refiero con la guerra contra el resentimiento. Ese 30% de la gente no vaya a votar por el comunista. Perfecto, perfecto. Sí, como dijo alguien alguna vez, no, uno no va a cambiar el mundo, pero le puede cambiar el mundo a una persona o a dos o a cinco o a 10. Camilo, te pongo en contexto, Giorgio. Camilo es médico toxicólogo y una persona muy comprometida también con estos aspectos desde el punto de vista sanitario. Camilo, gracias y adelante. Prende el Ahí, micrófono. ahí ya tenemos Ya, micrófono. ya, gracias. David, muchas gracias. Giorgio, muchas gracias por su exposición. Creo que es una importante radiografía del por qué estamos así. Es que realmente llegar a lo que llegamos con Petro y sus secuaces, porque no tienen otro nombre, pues no se llega gratis. Se llega precisamente por dejar permitir una serie de situaciones que deberían corregirse y no se hice, y nunca se corrigieron. Tal vez uno de los grandes puntos, si usted lo toca, como resentimiento, y yo le tengo un diagnóstico médico. Le digo que si no nos despojamos del síndrome de autosuficiencia adquirido y de creer que solo se puede y que todo lo que está hacia abajo o hacia arriba no tiene que ver con nosotros, obviamente causa un gran problema. En esta situación que está viviendo Colombia en este momento, yo he llegado a la conclusión de que llegamos a la fase de toca dejar de criticar y más bien pensar en qué es lo que vamos a hacer. Y en términos de salud y del sistema de salud colombiano y la crisis de la salud en Colombia, que lo hemos discutido mucho los médicos que estamos en este grupo. Yo hice un planteamiento ya hace algunos meses. Dejemos de pensar que podemos seguir discutiendo con quien no quiere oír. Nos tocó sentarnos a mirar cómo enderezamos esto a partir del 7 de agosto del próximo año y ver quiénes acolitan la idea y cómo nos vamos metiendo en esa situación. Aquí siempre hemos puesto granitos de arena, con lo que hablaba Giorgio. Yo solo quiero recordar, por allá en 1984-85, en Bogotá teníamos una situación de inseguridad muy similar a lo que ocurre ahora. Y sentados en alguna parte se nos ocurrió crear algo que después vendieron como nuevo y de nuevo no tiene nada, que era la red de apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá, 1984. ¿Con quién? Con la Cámara de Comercio de Bogotá. Los banqueros, todos los bancos, las empresas de vigilancia privada, las clínicas, por eso entré yo ahí, los hospitales, las entidades del Estado, en esa época existía el DAS, la Fiscalía, tantas más cosas, las empresas de servicios públicos, y todos con dinero de las empresas y de particulares, arropar a la Policía Metropolitana de Bogotá. En esa época, ¿cuáles celulares? Era todo radioteléfonos, repetidoras, y en cuestión de 10 años se había reducido en una forma impresionante los delitos en Bogotá. Entraron los taxistas, por ejemplo, pero entonces, ¿qué hacíamos? Todas las empresas donaban, la Asociación de Empresas Americanas también, donaban cada año y se le premiaba a los taxistas que más positivos dieran para encontrar carros robados o evitar robos. Se les regalaba un mantenimiento del carro, llantas, aceites. Y eso funcionó muy bien hasta que llegó la colombianada. Los señores concejales de Bogotá vieron una oportunidad política ahí, los dueños de las empresas de vigilancia lo mismo, pero eso no quiere decir que si se acabó no toque volver a revivirlo. Entonces seguimos reuniéndonos y buscando qué hacer ante ese tipo de situaciones. Definitivamente, si no hay una conciencia de país, lo que pasa es que es muy difícil en un país donde una constitución con cosas muy buenas como la del 91 erradicó enseñar historia
Y un país que no conoce su historia, pues ¿qué podemos esperar de los futuros ciudadanos del país? Entonces creo que sí hay mucho por hacer y como lo planteaba Giorgio y como lo plantea David, cada uno tenemos una responsabilidad de poner un granito de arena, por lo menos para evitar que este debacle continúe y ser conscientes de que no se puede seguir permitiendo todas aquellas situaciones que conllevaron a que este señor terminara en el poder y ahora en las que nos vemos para ver cómo va a salir de ahí. Definitivamente la falta de compromiso de gremios, la falta de compromiso en el caso nuestro de algunas sociedades médicas, que representan los intereses de la salud de los colombianos, no de los médicos, pues nos lleva a que no tenemos el suficiente poder o la suficiente fuerza de convicción. Pero hay que seguir haciendo y hay que seguir luchando y no desmotivarnos. Tal vez eso es lo que quería comentar, David. Muchas gracias, Camilo. Un certero punto enfocado desde tu rama, que es la salud. ¿Tú tienes algún comentario a lo que comenta Camilo, George? Sí, yo pienso que lo principal ahí es por qué solo los médicos, lo comenté ahora, y por qué solo los odontólogos, y yo no sé qué otras personas hacen servicio social que le ponen a hacer el año rural. Camilo, ¿por qué solo ustedes? A mí me tocó ver a mi papá su vida luchar por el Hospital Universitario del Valle. Él fue profesor después la fundación de la Clínica Valle del Lili se convirtió la número 1 de Colombia. Entonces, como que también he visto gente al lado de uno soñando y pensando en grande y digo, ¿por qué ellos solos? ¿Por qué ustedes solos? Todos nosotros los colombianos tenemos cada uno que coger un pedacito del país y dedicarle al trabajo comunitario. Yo creo que el ejemplo de ustedes, Camilo y David, es fundamental. Tenemos que replicarlo en toda la sociedad, cada uno poner su granito de arena. Muchas gracias. Un médico también muy querido por todos es el doctor Alejandro Niño, cirujano de trasplante y también empresario y una persona de una gran sensibilidad social y brillo académico. Alejandro, adelante y gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Giorgio, por la presentación. Yo solo quiero decir que tal vez nosotros hace 3 años fuimos muy pasivos ante la elección de Petro y no estimamos el daño que le podía hacer el país. Yo creo que lo más importante para el año entrante es entender eso, ser proactivos y lograr una unión, porque no creo que la respuesta sea un péndulo, no sea pasar de una extrema izquierda a una extrema derecha, si nos toca buscar una posición que concilie muchas tendencias y que nos permita ganar por una mayoría muy, muy grande, porque si no ganamos una mayoría muy, muy grande, vamos a estar como en Venezuela, ganando unas elecciones en la teoría, pero perdiéndolas en la realidad. Gracias, Alejandro. Giorgio, ¿algún comentario al punto que toca Alejandro? Sí, 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 yo creo que reiterar que nos toca participar a todos, Alejandro. eh, Nos toca, la gente que nos rodea, mostrarle la importancia del voto a conciencia. La gente que nos rodea, mostrarle cómo el sistema, que se trabaja duro, se paga impuestos y con eso tiene que haber igualdad de oportunidades para todos, pero que no puede ser que tengamos unos tipos que vengan a repetir un fiasco como el de Cuba y como el de Venezuela y como el de Nicaragua. Es decir, esto yo creo que es un llamado y es un homenaje a ustedes médicos, de participar, de dedicarle tiempo a la patria. Muchas gracias. Rescato mucho lo que comentaba tal vez Camilo en cuanto a la importancia de los gremios. Existen asociaciones, no solo de médicos, de otras profesiones también, que uno se preocupa un poco porque pasan de agache, porque tienen temor de pronto de indisponerse con el gobernante de turno, porque creen que sus propios intereses no están siendo tocados. Y eso nos llena un poco de tristeza porque habla justamente de lo que habíamos comentado del egoísmo, no solo individual, sino gremial. Y los colegas, en el caso de los médicos o los otros profesionales en otras profesiones, pues ven con preocupación y un poquito de reproche
esa conducta de los diferentes líderes de diferentes organizaciones. El doctor Manuel Galindo, anestesiólogo también muy querido por este grupo y en particular por mi persona, está pidiendo la palabra. Adelante, Manuel. Muchas gracias, doctor David, por concederme el uso de la palabra. Yo había puesto en las notas que me encantó la diapositiva del doctor Araujo, en que están los dos árboles, de personas honestas, que trabajan bien, con sinceridad y que hacen todas las cosas positivas por el país en el sitio en el cual estén trabajando. Y el otro árbol, que es el árbol de los que venden el voto, de los corruptos, de todo lo que pasa en nuestro país y que nos da tanta tristeza vivirlo. Todo lo que dijo el doctor Araujo, el doctor David Vázquez, Alejandro, el doctor Uribe, Camilo Uribe y el doctor José de los Estados Unidos, son cosas muy positivas y muy interesantes de tenerlas en cuenta todos. Yo pienso que todos tenemos una responsabilidad. Por un lado, la población, como lo han mencionado ya, por ejemplo, lo que han hecho allá en Cartagena es loable, doctor Araujo, lo que comentó el doctor Camilo, que se hizo en los años 80 en Bogotá, pero también hay una responsabilidad de los políticos y de los gobernantes. Todos ellos tienen cada uno responsabilidad y nosotros como electores tenemos la responsabilidad de a quienes elegimos en esos cargos. Vi un comentario de algún columnista en días pasados que hacía el siguiente análisis. Estamos en vísperas de unas elecciones. Está la extrema derecha, está la extrema izquierda, el centro izquierda, el centro derecha. La preocupación mía de los que no están con el Petro, con el gobierno de Petro, con la gente de Petro, son los egos. Hay más de 100 candidatos presidenciales en este momento. Entonces, si los políticos a los que nosotros apoyamos no son capaces de vencer esos egos, nos vamos a dividir y seguramente pudiéramos llegar a la situación en que el grupo del señor Petro siga gobernando este país. Entonces, no sé, ¿cuál sería, ustedes qué proponen? ¿Cuál es la idea para lograr unirnos, no sé, los del centro derecha, centro izquierda, extrema derecha? ¿Qué se les ocurre a ustedes, doctor Araujo, doctor David, doctor Uribe, doctor Niño y José? Gracias, David. Bueno, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es juntando los gremios a los que pertenecemos y los amigos a los que pertenecemos, tratando de abrir espacios de participación para la gente que tiene afinidad con nosotros, haciendo reuniones en las empresas para que la gente los conozca. Básicamente es mostrar la gente que está trabajando en torno a la democracia, en torno a trabajar duro, en torno a servir a los demás, gente que tenga detrás una hoja de vida y que genere confianza. Es básicamente lo que nos hemos limitado a hacer, tratando de, de blindar un poquito eh, toda la gente que quiere sacar adelante el país, de toda esta gente pues que quiere seguir sembrando cizaña en cuanto a división y en cuanto a hablar pues mal de los demás, hablar mal de los empresarios. Es un poquito de ser positivos y de participar. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer en este momento, es destacar la gente que está trabajando bien por su comunidad, los líderes cívicos. Eso, yo creo que lo principal de lo que estamos haciendo es destacando los líderes cívicos de cada barrio, es haciéndolos sentir bien, es haciendo sentir bien a toda la gente que nos rodea, que no se tenga que ir a buscar a los comunistas eh, buscando esa paz que no hemos sido capaces de dar nosotros hasta ahora. Es participar en una palabra. Doctor, yo creo que esa es mi mejor respuesta. Es buscando que todos pongamos nuestro granito de arena. Gracias, doctor Araujo. Así se debe hacer. Gracias, Giorgio. Alejandro, ¿volviste a pedir la palabra? David. Sí, señor, Sí, sí la pedí. Solo adelante. quiero decir que a mí me parece que lo más importante es deponer los egos, porque es que tenemos hasta donde yo sé 78 candidatos
y todos quieren que nos unamos, pero en torno unámonos en torno a mí mismo. Entonces nadie está en capacidad de decir, oiga, busquemos qué tenemos en común, qué es lo que necesita este país para sacarlo adelante, sino todo el mundo quiere ser el ungido y eso es lo que nos va a llevar a la derrota final. Sí, es un buen punto el que tocan los colegas, y me hace acordar del doctor Álvaro Gómez Hurtado cuando hablaba hace ya bastantes años de un acuerdo sobre lo fundamental. Más que las personas propiamente dichas, lo que se requiere son un acuerdo sobre algunos principios que, que más o menos se parecen a los 10 mandamientos, o sea, no robar, eso es lo elemental, no mentir, no matar, porque es que lo que se ha visto es que el, el, lo que se presentó como la solución resultó ser más problema que inclusive el que había antes, o por lo menos lo vemos en salud. En salud, por lo menos, seguramente había corrupción, pero también había medicamentos y había cirugías y había consultas y había cierta agilidad para atender pacientes. Hoy en día, la corrupción está igual o peor, con la diferencia de que ya no hay medicamentos, no hay cirugías, no hay consultas, es decir, una debacle total. Hay algo que me llamó la atención, Giorgio, de lo que dijiste, y fue cuando mencionaste lo de la seguridad. Tú hablaste de unos comités, y no hay duda de que si la sociedad civil, por llamarla de alguna manera, no apoya la fuerza pública, que entre otras cosas ha sido humillada, irrespetada, totalmente arrinconada por los propios gobernantes, tiene más importancia el delincuente que el militar, y eso está a la vista de todos, o sea, no estoy diciendo ninguna mentira. ¿Cómo hacer para que esos comités de seguridad que apoyen a la fuerza pública, una vez que se restablezca el respeto por la fuerza pública, no se conviertan o no se exagere como ha pasado y se conviertan en otro tipo de problema aún mayor? Excelente pregunta, David. Quizás porque Cartagena, como es una ciudad muy pequeña, aquí hay cambio de comandante y uno es amigo del comandante entrante o el saliente y termina uno invitándolos a los eventos y nos juntamos los empresarios por el barrio y tratamos de homenajear y atender a los policías del barrio. Siendo más jóvenes, pues te hablo hace 20 años, salíamos a patrullar con la policía, nos íbamos uniformados y acompañábamos a la policía, pues cuando estábamos en los peores momentos, más de 20 años, 25 años, pues inicio el gobierno del doctor Uribe. Entonces siempre participamos y siempre buscamos gente que tenga algo de acceso a los militares, porque ha sido comandante militar. Aquí en Cartagena viene mucha gente a retirarse, pero valdría la pena de ver cuál de los amigos de nosotros tiene cercanía con la policía, los militares, que pudiéramos nosotros acompañarlos. Eso sería mi mejor comentario, David, de cómo participar. Buscar la manera de acercarnos y de ayudarlos. Ellos todos tienen necesidades y cualquier mano que nosotros podamos dar, cualquier apoyo moral, es fundamental. Muchas gracias. También me llamó la atención, al final dijiste voluntarios por Colombia. Ese sería el deber ser, ese sería el ideal, que cada uno pusiera de su trabajo no remunerado como lo haces tú, porque lo he visto como lo haces, eh, por un país mejor desde lo mínimo, desde recoger la basura que el otro ha votado, hasta desde su entorno profesional, social, laboral, familiar, gremial, propender por un mejor país. ¿Cómo se podría cristalizar en concreto una idea como voluntarios por Colombia? Te confieso que tenía la esperanza de que un grupo como el de nosotros salieran otras ideas, porque esa ha sido, David, mi eterna lucha, es ver cómo logramos que la gente se nos sume. Es decir, llegué a un punto en que, como te decía ahora, me le metía a la oficina de los directores de la ANDI, a los directores de la Cámara de Comercio de Cartagena, reconociendo que nadie lo va a hacer por nosotros los que estamos en la parte alta de la sociedad,
Si nosotros que hemos tenido los medios, la educación, que estudiamos por fuera o que estudiamos en las mejores universidades de Colombia, si nosotros no lo podemos hacer, ¿qué podemos esperar de la gente más humilde de Colombia? Entonces, yo pienso que aquí nos toca a cada uno de nosotros hacer nuestro mayor esfuerzo desde donde estemos. Y si estamos en la Sociedad de Medicina de Colombia, decirle, vea, tenemos que tener una gran parte de nuestro presupuesto para generar valores, para generar conciencia y cultura ciudadana. Es decir, yo creo que la respuesta es lo que nos estamos dando entre nosotros mismos. Tenemos que cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena. Sino que lo diga José en Estados Unidos. Allá todos los gringos están siempre buscando cómo ponen su toquecito pues Ujú. por los vecinos donde están. Yo creo que es lo que nos toca hacer a nosotros. Sentir que sí somos capaces de hacer el cambio. De Así acuerdo. nos vean como bichos raros, que me ha pasado. Pero bueno, poniendo en manos de Dios eso y uno echar para adelante, poner nuestro granito de arena. Sí, sí, el ejemplo es totalmente válido, José Fernando. Sí, mira, yo creo que una propuesta bastante importante y a ustedes que están en Colombia y tienen el acceso a los gremios, como lo comentaba alguien, ya no puede, ya el país ya no soporta más de esos 60, 70, 80 candidatos o aspirantes a la presidencia. Yo creo que todos y cada uno de ellos puede ser un héroe nacional en vez de aspirar a una presidencia, es que el presidente no es el rey ni el rey es el presidente, son los súbditos y es la corte. En este caso, todos y cada uno de ellos, acorde a sus profesiones, a sus experiencias laborales, pueden prestarle un gran servicio al país, comprometerse con ministerios, en el Senado, en las cámaras, en las alcaldías, en todos los ámbitos políticos, en todos los cargos políticos que ellos pueden servirle a la patria, combatir la corrupción, que mi opinión muy personal, el médico es el que debe ser ministro de salud, el militar el que debe ser ministro de defensa, el ministro de minas y energía tiene que ser un ingeniero. O sea, como decimos vulgarmente, zapatero a tus zapatos. No podemos pretender, como cuando yo volaba en Colombia, que el director de la aeronáutica civil era un señor que era veterinario. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona que no tiene ni siquiera el bagaje ni el conocimiento acorde al cargo que está desempeñando? Lo vemos ahorita, lo vemos día a día con ese desfile que padece el reinado de ministros en estos 3 años del gobierno de Petro. Entonces yo creo que es muy importante. Eh, yo, y con respeto digo, Vicky Dávila, la niña del micrófono y la niña del tablet, ella puede hacer un papel mucho más importante y más productivo para Colombia si está en la parte de los medios, en la parte de una secretaría, un ministerio de comunicaciones, algo así. Ustedes, los doctores, las eminencias que tiene Colombia, Dios mío, ¿sí? Pueden hacer mucho por la salud del país en todo, en cada uno de los ámbitos, en cada uno de los campos que la gente están prestando un servicio social, pueden incorporar a la gente de sus gremios, de sus profesiones, de sus experiencias, de sus trabajos, para que hagamos todos algo por el país. ¿Sí? Participar en una palabra, de acuerdo, Claro, claro, completamente. claro. Nosotros como pilotos, por ejemplo, yo en los 15 años que volé en Colombia, hacíamos brigadas con amigos cuando yo volé en ACES en Medellín, en los días libres, íbamos y hacíamos brigadas con mucha gente, con la patrulla aérea civil, ¿sí? En mucho, es que en el país está todo por hacerse, todo por hacerse. Eso genera empleo, genera bienestar, genera mente sana y cuerpos sanos. Total acuerdo. En la Gracias. pandemia, el grupo de aviadores fueron los que llevaron las vacunas por toda Colombia. Claro. Y muy válido el comentario y porque yo creo que pasar de agache, como se dice coloquialmente, ni es bueno, ni es sano, ni es correcto, y entre los médicos no es moral y quizá no sea ético. Yo no sé si Gabriel que levantó la mano es mi buen amigo Agapito. Coméntanos. Gracias, David. Gracias, Giorgio. Nosotros lo que tenemos es que hablamos mucho y hacemos poco. Muchos tenemos un sentido social muy grande, pero realmente siempre esperamos que otro haga la tarea por uno. Y eso por ejemplo, lo hemos inculcado, por ejemplo, desde cuando estábamos en el colegio.
Giorgio estudió en el Berman, jesuita. Nosotros estudiamos como David en el San Pedro. Los curas nos inculcaron mucho el trabajo social. Nosotros, por ejemplo, en Bucaramanga, estamos hablando del año 72, íbamos en las vacaciones, nos íbamos a los barrios Lagos, primera y segunda etapa, a ayudar a la gente a construir su casa y eso lo hicimos como 2 años. Y fue un trabajo social bastante interesante. Después en la universidad realmente no se hizo mucho. Trabajando, a veces la empresa era tenía mucho sentido social, pero a veces no ayudaba a que uno personalmente hiciera más por las comunidades porque le daba miedo a la gente las comunidades. Yo, por ejemplo, me jubilé hace 5 años y la gente me decía, ¿usted qué va a hacer, Gabriel, cuando se jubile? Yo le decía, servicio social. Ya trabajé mucho para mí, ahora quiero trabajar por los demás. Pero créame que no he encontrado dónde desarrollar ese espíritu de labor social que tengo, porque no veo que la gente quiera hacer algo. La gente quiere que los demás hagan, pero cuando uno habla con la gente voltea la cara y realmente ese no le interesa. Y una de las cosas que yo realmente quiero es hacer eso, pero le digo la verdad, a la fecha no he podido ver cómo lo hago, porque la gente no quiere ayudar. La gente sí quiere que otros ayuden, que otros hagan todo eso, pero la gente en ese sentido es quietico. Y una cosa que sí Gabriel, es ¿cuál fue tu importante, profesión? ¿A qué te dedicaste? ingeniero civil. Ingeniero civil. ¿Y estuviste dedicado aquí a la construcción toda la vida, o qué? No, yo trabajé en Cerrejón, trabajé en el Guavio, trabajé en las petroleras mucho tiempo, Ok, 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 ok. Si no, pero, buscar pero alguna institución donde tú tengas afinidad y buscar en alguna manera a través de las iglesias, es decir, hay mucha gente que está necesitando de tu apoyo. sí, pero realmente, ¿sabe que no he encontrado? No he encontrado. La gente cuando decía, me dedico al trabajo social, la gente se reía, le decía, ahí no va a hacer nada usted. Y la gente dijo, yo le ayudo, con mucho, haga, yo le ayudo. Pero cuando uno empieza a armar el proyecto, los amigos se pierden, todo el mundo se lo olvida y se queda uno solo y realmente es difícil uno solo hacer las cosas. Entonces sí tengo esa parte de mi vida, me hace falta por desarrollarla porque a mí siempre me ha gustado el trabajo social, pero como digo, nunca he podido ver cómo desarrollarlo. Gracias. Es una vocación. Muchas gracias, gracias. Gracias, Agapito, Gabriel. le digo Agapito porque así le decíamos en el colegio. Gabriel es compañero mío y somos bachilleres 74 del San Pedro Claver, que una que otra vez le ganábamos al básquet Bermans, ¿o no, George? Albermas. Eran rivales, de acuerdo, sí, sí, sí. Una que otra vez. Sí. Camilo había levantado la mano y la volvió ¿o no, Camilo? No, para no estresarlo con la levantada de la mano. Sí, No, básicamente, dale, adelante. no recuerdo cuál de mis colegas fue el que lo comentó. El tema de los 78 o 100 candidatos, a mí me preocupa todavía más, es que todavía todos andan hablando de segunda vuelta. Y yo creo que aquí el primer trabajo social que hay que hacer es convencer a la gente de que esto toca ganarlo en primera vuelta, que los egos se tienen que quedar a un lado y quien vaya, por quien toque votar, muy seguramente no será el mejor. Lo que se requiere, y ratifico lo que mencionó David, que mencionaba Álvaro Gómez Hurtado en su momento, lograr de verdad un acuerdo sobre lo fundamental. Y lograr un acuerdo sobre lo fundamental es pónganse de acuerdo en cuál de esos grupos está quien pueda ser el mejor ministro de Hacienda, en cuál de esos grupos está el mejor ministro de Salud, etcétera, etcétera. Y los gremios unidos y sin miedo, y los trabajadores unidos y sin miedo. Lo malo es que no hay mucho tiempo. Han salido ideas. Las consultas internas de partidos y grupos, eso tiene que solucionarse antes de noviembre. Pero el problema es, si lo van a consultar para un solo candidato con las elecciones de marzo, a mí me preocupa es hasta dónde el gobierno de Petro meta las narices para alterar esa situación. Y ahí ese 30% que menciona el doctor Araujo puede pesar para cualquier lado. Entonces sí es muy preocupante y yo creo que la labor social fundamental es en cuanta reunión uno asiste. Yo hace poco en la Academia Nacional de Medicina lo mencioné en algún punto. En el tema de salud casi que se vuelve obligación de los que somos docentes
o tenemos acceso a las facultades de medicina, este tema se tiene que hablar con los estudiantes de pregrado y posgrado. No es hacer proselitismo político, es aterrizar una realidad nacional. Eso de aterrizar la realidad nacional, ¿te refieres a los estudiantes o a la Academia Nacional de Medicina? Yo creo que una sumatoria, etcétera. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención, si alguien más quiera hacer algún aporte. Quizá termino Bueno, con decir, David, que si hoy logramos motivar para que cada uno de ustedes encuentre ese espacio cívico. Hay veces uno puede hacer el trabajo cívico haciendo llamadas, vea, estoy pendiente de que enterremos los cables y hagamos andenes. Te llamo a la gente de la alcaldía, de la gobernación, al senador, al concejal, hombre, vamos a poner la ciudad bonita, tal. Entonces, hay veces desde la propia casa haciendo llamadas, haciendo gestión, haciendo lobby, podemos hacer algo. Entonces, animo a Gabriel que como ingeniero, estoy seguro que él va a tener muchas maneras donde aportar. muchas gracias. Bueno, nos ha puesto un reto Giorgio y yo quiero resumirlo en cuanto a que cada uno desde su microcosmos trate de aportar algo al de al lado, al vecino, al empleado, muy importante, a la niña que ayuda en la casa en los servicios, al celador, al jardinero, al que lava el carro, al que embetuna los zapatos. Cada uno puede aportar algo y seguro podemos construir una mejor sociedad, porque realmente el tejido social que alguna vez conocimos, y no quiero ser aquí retrógrado, pero cuando Giorgio mencionaba las clases de historia, me acordé también de las clases de cívica, me acordé Claro. también de las clases de educación, me acordé también de las clases de cómo hablar y escribir bien, y todo eso desafortunadamente se ha perdido. La parte de cultura ciudadana, no quiero hablar de Bukele porque yo no sé si es bueno o es malo, pero me llamó la atención que en estos días dijo que era una contravención muy grave en El Salvador que los hombres orinaran en la calle. Y el ejemplo que él dio fue muy claro. ¿Por qué las mujeres no orinan en la calle y los hombres sí orinan en la calle? O sea que sí se puede aguantar las ganas de orinar y luego orinar donde corresponda. Y eso que los hombres tienen la uretra más larga que las mujeres. Entonces sí se puede. Así lo dijo Bukele y Ok. tiene razón. Sí, Uno sí, nunca ve a sí, una mujer orinándose en un poste, sí, ni una sí, sí. mujer taxista parando a orinarse en un potrero, pero el hombre sí. Eso es lo Entonces que sí yo se llamo la puede. extrema coherencia. Eso es una persona de extrema coherencia y yo lo admiro y lo respeto. Y eso es lo que necesitamos, gente para Colombia que ponga orden y que ponga Es, realmente ese tipo de enseñanzas. sí, no quiero pues meterme en el cuento en concreto de Bukele, pero definitivamente si un mandatario no da ejemplo, es un pésimo mandatario, Así solo es. por eso. Pero un mandatario que dé ejemplo de ramplonería, de cinismo, de hipocresía, de vulgaridad, de incoherencia, de corrupción, de drogadicción, es un mandatario que es indigno de su cargo. Y no me refiero al actual, sino a cualquier tipo mandatario. Estoy hablando en general. Y nosotros los colombianos, y lo digo con toda franqueza, merecemos algo más. Merecemos algo más. Yo quiero agradecerle mucho a Giorgio que nos haya puesto a pensar hoy cuando lo escuché en Cartagena hace un par de 2, 4 semanas hablar. Dije, él debe aportarnos algo a nuestro grupo. Y quedas invitado a ingresar al grupo y Gracias. a seguir aportando, Giorgio, porque de Gracias, verdad David. ha sido muy enriquecedora la tertulia. Igualmente le agradezco mucho a José Fernando, a Camilo, a Alejandro, a Gabriel, a Manuel, todos los que aportaron, porque entre todos podemos hacer un mejor país por medio de lo que tú dijiste que se llama voluntarios por Colombia. Así es, así De es. tal manera que les agradezco muchísimo su participación, su gentileza. Un abrazo. Hoy hablé con el doctor Jorge Ramírez, que está en Argentina en sus actividades profesionales. Y para terminar,
como siempre, vamos a pasar el anuncio de la próxima reunión, que es el próximo 16 de septiembre, o sea, martes. Y es una presentación que se llama El adulto mayor hoy, oportunidades para crecer, desafíos para cuidar, a cargo de un experto o experta como es Verónica Elchín, y el moderador es nuestro querido amigo Alejandro López Conde, que también es muy participativo en nuestra tertulia. Es un tema fundamental porque cada vez tenemos todos más años y el país en general mucho más anciano, mucho más personas adultas mayores. De tal manera que, nuevamente, gracias a todos. Nos vemos el 16 de septiembre, antecitos de las 6, para poder nuevamente disfrutar de estos temas y disfrutarnos a nosotros. Una feliz tarde para todos y Dios los bendiga. Gracias. David, muchas gracias y gracias a todos por la Feliz referencia. noche, Feliz muchas tarde. gracias. Gracias. Yo por mi parte les quiero dar las gracias porque nosotros estando aquí en estas lejanías, valga la verdad, esto nos hace mucha falta, este contacto con gente importante, con gente que le está aportando al país, que quiere ser partícipe del cambio y nosotros pues aquí a la distancia lo que podamos hacer, también con mucho gusto estamos disponibles. Gracias a todos. Gracias de nuevo. Muchas Feliz noche. gracias. Chévere, Buenas chévere. noches. No es lo importante, es lo útil que uno Gracias pueda y feliz hacer. noche. La frase de Giorgio. David, gracias. Un Buenas abrazo. noches. David, Chao, muchas Gracias, gracias a feliz todos. noche.